Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días viven bajo un código de salud llamado la Palabra de Sabiduría. ¿Qué es la Palabra de Sabiduría y por qué millones de santos de los últimos días alrededor del mundo la viven? Bueno, el profeta José Smith recibió la Palabra de Sabiduría por medio de revelación en 1833. Él registró la revelación y fue canonizada en una colección de revelaciones llamada Doctrina y Convenios, la cual es considerada parte de las Escrituras por los santos de los últimos días. La revelación es reconocida por la mayoría como la razón del por qué los santos de los últimos días se abstienen del alcohol, tabaco, café, té y el uso de las drogas. Pero para entender por qué la palabra de sabiduría fue revelada, primero necesitamos conocer el contexto histórico en el que la palabra de sabiduría fue revelada. La palabra de sabiduría apareció en un momento de intensos debates públicos sobre el abuso del alcohol, a principios de 1810. Este crecimiento veloz de industrialización y el consumo del alcohol comenzó a destruir las normas sociales que se tenían, y para el año 1830 muchos adultos en los Estados Unidos habían sido criados en familias donde la bebida alcohólica era consumida durante el desayuno, comida y cena. Muchas personas comenzaron a preocuparse de las consecuencias sociales y de la salud y por el aumento de este consumo. El movimiento de abstinencia aumentó a medida que los reformadores hicieron un llamado de abstinencia de las bebidas alcohólicas más fuertes. Muchos de los que estaban envueltos incluso se abstuvieron de beber cerveza. Algunos otros recomendaban el café como un sustituto para el alcohol, ya que el agua potable no siempre estaba disponible para todos. Al mismo tiempo, algunos reformadores hablaban en contra del uso del tabaco. Fue en medio de este debate social, a principios de 1830, que José Smith comenzó una serie de clases formales conocidas como la Escuela de los Profetas. Esta escuela era una asamblea de los líderes de la iglesia en la cual se reunían para hablar e instruirse los unos a los otros en aspectos teológicos y seculares, como la religión, economía, filosofía y asuntos cívicos. Pero los que asistían frecuentemente fumaban, masticaban y escupían todo en el mismo lugar donde José enseñaba y registraba revelaciones. Además de esto, la esposa de José Smith, Emma Smith, tenía que limpiar todo el desastre y estaba perturbada por las acciones de los líderes. Ella habló con José sobre lo que ocurría y José acudió al Señor y recibió la revelación conocida como la Palabra de Sabiduría. La revelación ayudó y guió a los santos en muchos de los asuntos debatidos por los reformadores y también resolvió las preocupaciones de Emma. Por ejemplo, el Señor previene sobre el consumo de las bebidas fuertes, las cuales son interpretadas por los santos de los últimos días como bebidas alcohólicas. El Señor también previene sobre las bebidas calientes, las cuales son interpretadas como el café y el té, pues no son para el vientre. En otras palabras, no deberían ser consumidas. Tampoco lo es el tabaco, que era mejor usarlo para magulladuras y para todo ganado enfermo. Algunos otros de los protestantes aconsejaban no consumir carne, mientras que otros no tenían algún tipo de restricciones. Sin embargo, en la palabra de sabiduría, el Señor reveló que la carne de las bestias y las aves habían sido dispuestas para el uso del hombre, de una manera limitada. La palabra de sabiduría, dada en su contexto temprano de la cultura americana, no mencionaba muchas sustancias que se han vuelto comunes. A medida que el mundo industrial comenzó la producción en masa de estas sustancias, los líderes de la iglesia han invitado a los santos de los últimos días a usar su sentido común y a mantenerse alejados de los hábitos dañinos, como lo son las drogas ilegales. Sin embargo, los medicamentos controlados, expedidos por un médico y su uso adecuado, son permitidos. En la palabra de sabiduría, el Señor también advierte en contra de los hombres conspiradores y con malignos designios, previniéndonos de una oleada de abuso de sustancias, adicciones e incluso la muerte. Los santos de los últimos días creen que la palabra de sabiduría es algo más que un código de salud. Junto a la palabra de sabiduría vienen recomendaciones en las que se enseña no solo a sus miembros a controlar sus apetitos y a cuidar de su salud, también es parte que los hace elegibles para entrar al templo y les promete beneficios espirituales. Más importante aún, el vivir la palabra de sabiduría nos ayuda a obtener una mayor recepción de revelación personal a través del Santo Espíritu. Como lo dijo una vez Boyd K. Packer, un apóstol del Señor en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el propósito fundamental de la palabra de sabiduría está íntimamente ligado a la revelación. Si una persona que se encuentra presa de los efectos de sustancias nocivas apenas puede entender unas simples palabras, ¿cómo podría percibir los susurros del Espíritu que penetran hasta lo más íntimo de su ser? Pese a lo valioso de la palabra de sabiduría como la ley de salud, puede resultar para vosotros de mayor valor en lo espiritual que en lo físico.
Así que, ¿qué es la palabra de sabiduría y por qué es importante para los santos de los últimos días? La palabra de sabiduría es una revelación. En ella, el Señor promete que aquellos que la sigan y la vivan tendrán una mejor salud, pero también hace promesas como una mayor felicidad, sabiduría y bendiciones espirituales. Más que nada, la palabra de sabiduría nos demuestra el amor que Dios tiene por nosotros. Él desea que seamos sanos y espiritualmente receptivos a sus palabras. Ahora lo sabes.